Bueno, muy bien. Un saludo, estimados aprendices. Un saludo, estimados aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy con miras a culminar eh, todos los pormenores y lo que se deba explicar de cara a la culminación, retomo, de la evidencia número 2, que es la construcción de la propuesta de investigación. La clase pasada básicamente culminamos todo el material de formación, incluso parte del material autónomo, el material que se planea por fuera, el documento de material formación oficial, que es el documento que encontramos en Sayuna. La idea de citarlos el día de hoy es tener un último encuentro de explicación de la evidencia que muy probablemente sea más corto que los normales, pero no quería dejar explicaciones sin respaldar o temas sin abordar o que abordamos muy por encima solamente por temas de tiempo, sobre todo al final de la sesión anterior, y que entonces no logramos ahí hacer como mayor énfasis, ¿cierto? Entonces, dada esa situación, el objetivo del día de hoy es culminar la explicación de esa propuesta, sobre todo en lo que tiene que ver ya con la última parte de la etapa de diseño de la propuesta, que es la, la construcción metodológica de la misma para irnos ahora sí ya a recolectar resultados, a recolectar datos, a recolectar pruebas y con base en eso hacer un análisis, un procesamiento de esas pruebas, de esos datos, de esa información que obtuvimos en función de la reacción de las conclusiones o un informe final de investigación. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a dejar por acá un mensajito aprovechando. Eh, y vamos a iniciar entonces el día de hoy revisando un material audiovisual precisamente de la profesora Fernández, no me acuerdo el nombre, Rosario Martínez, perdón. Rosario Martínez, que creo que es mexicana y que ha sido, para mí, ha sido una persona importante en cuanto a la construcción de las propuestas de investigación, porque es muy clara. Ella a veces de pronto repite mucho, como yo, se devuelve y se queda mucho rato en un concepto porque trata de exprimirlo al máximo, pero es genial. Me parece que los aportes que hace la profesora son de vital importancia y es muy clara sobre todo, ¿cierto? Que es lo que necesitamos también. Entonces, bueno, aprovechando eso, voy a enviar un mensajito a WhatsApp para que vayan llegando a medida que vamos visualizando este, este material de la profesora. Aquí rápidamente. Vamos a aprovechar acá. Desarrollo de medios gráficos. Damos el link por acá al grupo también para que descubramos en salud y listo. Bueno, con base en esto entonces vamos a iniciar con el material audiovisual que tiene que ver con una presentación muy interesante de la profesora sobre cómo construir la ruta metodológica en una propuesta de investigación. Entonces, vamos a darle por acá. Muy bien. Y vamos a compartir acá.
Vamos a ver ahora cómo se hace el marco metodológico para una investigación, ¿sí? Fíjate, en varias ocasiones te he estado explicando que el capítulo 1, lo voy a poner a un costadito para que vean, ¿ya? El capítulo 1, que es el planteamiento del problema, ¿verdad? Acá tú explicas qué es lo que vas a estudiar. Luego tienes un capítulo 2, que es el marco teórico, y acá tú explicas quiénes antes que tú han hecho este estudio, ¿verdad? Y luego llega un capítulo 3, que es la metodología, el marco metodológico, donde vas a explicar cómo vas a hacer el estudio, ¿ves? Entonces, todo este capítulo de marco metodológico significa, en otras palabras, bueno, y todo lo que yo he dicho acá que voy a hacer, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer el estudio? ¿Ok? Entonces, tiene varios subtítulos, pero es necesario comenzar siempre hablando de cuál es el tipo de investigación. Acuérdate que las investigaciones pueden ser, y te lo anoto, pueden ser básicas o pueden ser aplicadas, ¿ok? Entonces tienes solamente dos tipos de estudios. La investigación es básica o es aplicada, no hay un tercero. Las investigaciones básicas son aquellas que son descriptivas y las investigaciones aplicadas son las experimentales. Así es simple, acuérdate. Los diseños que ahora te voy a explicar o son descriptivos o son experimentales. Si tu investigación es descriptiva, pues es de tipo básica. Y si es experimental, pues será de tipo aplicada. No hay otra. Tú eliges, ¿es este o es este? ¿Ya? Ahora, también hay niveles. Mira, los niveles, yo siempre ando en contradicción con algunos profesores que no sé, me sacan niveles, bueno, me imagino que de algún autor lo habrán sacado, no lo sé. Pero yo siempre trato de explicarles de la manera más sencilla para que lo puedan entender rápido, ¿sí? Los niveles son como escaloncitos, como que fuera una escalera. Primer nivel, primer piso. Segundo nivel, segundo piso. Tercer nivel, tercer piso. ¿Ya? Entonces, para que lo entiendas mejor. ¿Cuál es el primer nivel, el más básico? Pues tiene que ser la observación, ¿no es cierto? Porque todo entra por los ojos. Tú has visto un problema, entonces has observado, todo parte por la observación, nunca te olvides de esto. Es el nivel más básico, es como que estuvieras en el primer piso de un edificio. Observas. Muy bien, observaste una problemática. Ahora, ¿qué haces? Te vas al segundo nivel. Después de haber observado, ¿qué haces? Describes. ¿Ves? Describo. O sea, primero observo el problema que hay a mi alrededor, ahora describo. Y digo, lo que pasa acá es tal cosa, esto, describo. ¿Sí? Acuérdate que es describir, contar, narrar lo que pasa. Eso es describir. Después que he hecho mi descripción, ¿qué hago? Yo puedo tener uno más arriba que es el correlacional. Puedo pasar al nivel correlacional. ¿Qué significa? Acuérdate, observé, ahora describo, cuento lo que sucede y ahora correlaciono mis variables. Listo. Si mi estudio es descriptivo, me quedo acá, en este nivel. Pero si yo voy a hacer un estudio experimental, subo al siguiente nivel. ¿Ves? Entonces el nivel más alto es el experimental. Entonces, como ves, son los 4 niveles básicos que existen. Si por ahí alguien te dice que hay un nivel explicativo, no sé qué, bueno, ponlo donde creas conveniente. De repente, en vez de ser 4, le abres un quinto. Bueno, pero quiero que me entiendas que los 4 son los básicos, ¿sí? Estos 4. Si tu profesor quiere que le pongas un quinto, que le pongas un sexto, ponlo. Pero entiéndeme que estos 4 son los básicos, los más importantes, ¿ok? Ahora bien, después de haber explicado cuál es el tipo, cuál es el nivel, tienes que irte al diseño. Tienes que decirme, acuérdate, ¿qué es el diseño? El camino. Nunca te olvides de esto.
el diseño es el camino que sigues para responder los objetivos, ¿verdad? Nunca te olvides, tienes dos grandes caminos. O haces un estudio descriptivo o haces un estudio experimental, ¿ya? Después me dirás si es cuantitativo o cualitativo, no sé, eso ya es otra cosa. Primero, ubícate. ¿Vas a solucionar el problema aplicando algo? Experimental. ¿No vas a solucionar el problema? Descriptivo. ¿Bien? Listo. Después me dirás que si es transversal, longitudinal, bueno. Ahora, después que has elegido el camino, ahora me vas a decir el enfoque, es decir, ¿hacia dónde te enfocas? Acuérdate, si tú estás manejando tu carro en la calle, ¿dónde pones tus ojos? Ese es el enfoque, ¿verdad? Te enfocas en la pista, te enfocas en los semáforos, te enfocas en los peatones. Eso es enfocarse, o sea, poner los ojos en algo. En este caso, ¿dónde vas a poner tus ojos? ¿En números o en cualidades? ¿Dónde vas a poner tus ojos? ¿Me entiendes? Si tus ojos, o sea, tu estudio está enfocado en números, pues obviamente tendrás un enfoque cuantitativo. ¿Ok? Pero si tú me dices, no, sabes que yo me voy a enfocar en cualidades, características, teoría, bueno, pues tu enfoque entonces será cualitativo. Ya está. ¿Te das cuenta? Pero estos son los primeros pasos que tienes que tener claro. Una vez que me has dicho el tipo, el nivel, el diseño, el enfoque y todo eso, recién pasarás a hacer tu matriz de operacionalización. ¿Ok? Que eso es muy importante. Que ya te lo he explicado en otro video, pero ese es el orden en que debes tener las cosas. ¿Sí? Claro que después de esto también te podrían preguntar cuál es el instrumento, ¿no? Cuál es la forma que vas a utilizar para hacer la estadística, en fin, ya son detalles, pero estos son los más importantes que no debes dejarlos de lado, ¿ok? Una vez que tengas esto claro, ya puedes continuar con el resto. Muy bien, espero que te sirva. Bueno, muy bien. Entonces, como lo decía la profesora ahí, el marco metodológico, que era lo que nos faltaba hacer énfasis, tiene que ver entonces con el nivel, con el tipo y con el enfoque de investigación y se convierte en el camino. Y ese camino es esa ruta que yo quiero coger para llegar a mi meta, ¿cierto? Yo puedo elegir un camino, es decir, una metodología que según la naturaleza de la investigación me marque, se vaya por un método como es el método histórico o un método comprensivo como es el método fenomenológico o el método hermenéutico, o si la naturaleza de la investigación me marca que el enfoque es cuantitativo, pues yo trataré de elegir un camino, un método que me lleve a esa meta que sea más acorde, es decir, un método científico, un método experimental, porque son los que me van a poder a mí demostrar y respaldar esa información con los datos, con la información cuantitativa que yo quiera presentar al respecto, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos quedamos acá en esta parte, vamos a quedar ahí, yo tengo por acá guardada, yo creo.
Denme un segundo. Formato propuesta, muy bien. Entonces, nosotros habíamos quedado acá, ¿cierto? Finalmente esto ya lo tenemos claro y nos hacía falta la revisión de este último enfoque, esta última parte. Entonces, ya lo habíamos hablado. Aquí ustedes diseñan su estructura teórica, es decir, esos elementos, esas teorías, esos conceptos que son más importantes, más relevantes y que se reproducen durante su estudio y los definen. Entonces, desde esos autores que conversamos o que consultamos mejor y como nos lo planteaban entonces en el material audiovisual llegamos acá, ¿cierto? Y acá es el momento en que nosotros elegimos un camino. Y ese camino, como lo veíamos, está en coherencia y como lo mencionábamos anteriormente, con ese enfoque, ese nivel y ese tipo de investigación, ¿cierto? Entonces, llegamos a este punto y en este punto podríamos decir lo siguiente. Voy a ir acá al material de formación. Podríamos manifestar lo siguiente. A mí me interesa, para que retomemos ejemplos cercanos, a mí me interesa un tema más comprensivo, más interpretativo. Muy probablemente usted va a tener que agarrar de acá, ¿cierto? Encuadrar, enrutar su camino a llegar a esa meta que son los objetivos o el objetivo general. Muy probablemente le va a servir más un método de este tipo. Que si su investigación va por acá, por lo cuantitativo, muy probablemente a usted le sirve más estos métodos, ¿cierto? ¿Que lo llevan a qué? Pues si es científico, si es experimental, si es correlacional, si es estadístico, nos van a llevar a esto. Nos van a llevar a la posibilidad de experimentar, contrastar teorías, en caso de que sea científico, nos van a llevar a demostrar los atributos, las características de las variables de estudio y demostrar información relevante a partir de los experimentos, nos van a permitir comprender los datos y utilizar esos datos en función de una construcción o una teoría, si es un método teórico. Entonces, miren que el camino que yo tome tiene que ver con esto. Que es que lo que yo quiero es analizar cómo aplicando tal software me demoro menos tiempo que creando una pieza gráfica con la metodología tradicional. Muy probablemente entonces a usted le sirve una ruta, un método experimental, porque ahí es donde usted va a mostrar que en esas dos variables que hay, que es producir la misma pieza gráfica con la metodología tradicional y con el nuevo software, el nuevo programa tecnológico, esas son las dos variables que están ahí y usted va a demostrar entonces cuáles son los atributos de cada una, de la metodología tradicional, de la metodología nueva, cuáles son las características de la una y de la otra y cómo están en juego. Y usted puede medir eso, usted puede controlar que tanto Anabeli como Daniel los puse a uno en un computador, a otro en otro, los puse a crear la misma pieza, mientras que uno lo hacía con la metodología tradicional, mientras Daniel lo hacía con la metodología tradicional, Anabeli lo hacía con la metodología nueva, con la incorporación del nuevo software, y al final podemos llegar a unas conclusiones, ¿cierto? Que haciendo la misma pieza, este se demoró 30 minutos, mientras que el que lo hizo con el nuevo software se demoró 5, por tal podemos concluir que se reducen los tiempos en 25 minutos, que hay una mejor calidad de la pieza, que eso permite crear más piezas gráficas en menos tiempo. Entonces, muy probablemente ahí yo necesite un método experimental, un método estadístico, porque a mí lo que me interesa es demostrar eso, ¿cierto? Entonces, el método, el camino, tiene que ver con la meta a la que usted quiere llegar, con qué usted va a empacar, ¿cierto? Como cuando vamos por un viaje, qué va a empacar para llegar a esa meta. Y es muy distinto empacar para un viaje a la playa, ¿cierto? Que para un viaje al frío, si por hacer una analogía, si nuestra investigación fuera cualitativa, si el viaje es para el frío, si no es para la playa y no es para Cartagena, para Coveñas, para una zona calurosa, sino que es para la montaña, si es para el frío, si es para Murillo, si es para Manizales, para el Nevado del Ruiz, usted pone otra ropa, ¿cierto? Es lo mismo, si la metodología, la naturaleza de la investigación está ligada a otro tipo, otro enfoque de investigación,
Entonces, mi método, mi camino, muy probablemente esté ligado a estos métodos cualitativos que se alejan de estos, que se alejan de lo demostrativo, que se alejan de lo experimental y que más bien están ligados, como lo veíamos en el video, a estudiar las cualidades, las características de la población, de las personas, de los grupos de estudio. Por eso es mucho más interpretativo, por eso está más ligado a la comprensión. Y yo puedo comprender cuando, por ejemplo, aplico un método fenomenológico que me permite a mí estudiar ese fenómeno, pero también tratar de interpretarlo y de reflexionar sobre las personas que están implicadas, sobre sus historias de vida, ¿cierto? Entonces aquí yo no tengo que decir, no, el señor se siente 20% impactado por la incursión de la IA en la animación. Eso no se mide. ¿Qué es sentirse 20% impactado? No. Se trata de interpretar lo que le dice ese animador, producto de su experiencia y de cómo lo impactó la IA cuando llegó al campo de la animación. Entonces aquí usted no tiene que mostrar si es más o menos rápido, si es al 50, al 60%, si se reducen o no los tiempos, sino que aquí usted trata de interpretar ese contexto, ¿cierto? Entonces aquí, obviamente, mi camino es otro, mi camino está ligado a estos métodos porque efectivamente son los que me permiten entonces enfocar. Entonces, por eso es etnográfico, por eso es hermenéutico, fenomenológico o histórico, ¿cierto? Y eso también me marca entonces el tipo de herramientas con las que yo puedo recolectar datos, con las que yo puedo recolectar pruebas, porque si yo quiero recolectar pruebas ligadas a una metodología cuantitativa, muy probablemente a mí me sirva una encuesta que simplemente se responda sí, no, bueno, malo, regular, o de 1 a 5, ¿cómo califica para hacer una escala? O sea, esos son datos. Usted puede hacer una encuesta cerrada, un test, o hacer un experimento, unas observaciones a partir de unos indicadores. Mientras que aquí, como es más amplio, usted puede hacer una entrevista, puede recoger testimonios de personas que tengan que ver con eso que usted quiere estudiar, puede hacer observaciones en el lugar natural donde suceden las cosas, ¿cierto? Puede recoger historias de vida, puede hacer diarios de campo sobre su práctica, sobre su experiencia trabajando con tal comunidad o diseñando tal proyecto digital para tal empresa, y usted hace unos diarios de campo sobre lo que le sucede día a día. Puede hacer talleres, puede hacer conversatorios. Ah, no, resulta que es que yo trabajo ya en un estudio gráfico y yo le voy a hacer una entrevista o voy a hacer un conversatorio con los compañeros y de ahí voy a sacar información porque voy a poner unas preguntas problematizadoras que giran alrededor de mi tema de investigación. Entonces yo voy a hacer un conversatorio, un taller con los compañeros. Mire que aquí usted puede estar ahí. No está usted como en un laboratorio aislado, experimentando cosas, demostrando cosas, sino que aquí usted hace parte de la investigación, usted está metido ahí, ¿cierto? Y usted también conversa, y usted también habla, y usted también propone, pero eso no quiere decir que todo le sirva, ¿no? Usted tiene claro qué de toda esa información es la que quiere enfocar y cuál es la que quiere recolectar en función de su propuesta de investigación. Listo. Entonces miren que el método está directamente ligado a lo anterior, pero a partir del método también definimos los siguientes elementos, definimos esos elementos que están acá. Entonces, si ustedes están diciendo, por decir cualquier cosa, si arriba me dijeron que la investigación era cualitativa y el método de investigación es entonces fenomenológico, porque resulta que la investigación de ustedes busca es interpretar cómo animadores, desarrolladores de medios gráficos visuales con más de 10 años han sido impactados por la llegada de la IA en el contexto laboral, ¿cierto? Entonces, usted dice que su método es fenomenológico porque a usted le interesa interpretar, ¿cierto? Esas historias de vida de esos personajes que tienen más de 10 años en experiencia y que tienen claro verdaderamente cómo fue el impacto de la IA desde el momento en que eso se veía como algo futurista, como algo muy lejano, hasta hoy que ya hace parte de la realidad de todos los contextos académicos y profesionales y laborales, ¿cierto? Entonces, a mí me interesa eso, muy probablemente usted viene de acá, enfoque metodológico, porque usted quiere estudiar el fenómeno. ¿Cuál sería el fenómeno? El impacto de la IA en el desarrollo de medios gráficos. Usted lo estudia, lo describe, lo interpreta y reflexiona a partir de que esas experiencias vividas, de esa información que le van a entregar, esas 3, esas 4, esas 5 personas que lleven más de 10 años en el campo del desarrollo de medios gráficos visuales. Entonces miren que ahí es cuando ustedes me dicen, acá, listo, mi método es fenomenológico. ¿Por qué? Porque busca interpretar las experiencias de animadores, desarrolladores de medios gráficos con más de 10 años en la ciudad de
Pereira, de Barranquilla, bueno, de donde esté enfocado el estudio de ustedes, de Anabel y de Daniel. Entonces ahí dan esa información, ahí cuentan ustedes qué método eligieron y por qué ese método se acomoda mejor a lo que ustedes quieren averiguar. Y en la metodología ustedes simplemente dicen el paso a paso. O sea, acá dicen, ah, listo, es el método, este es el enfoque, este es el tipo de investigación. Acá es el paso a paso, es ustedes cómo lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, se harán entrevistas, a, se harán entrevistas a 10, a 5 desarrolladores de medios gráficos visuales, eh, para conocer sus percepciones sobre el impacto de la IA en el contexto laboral. Cierto, aquí ustedes me cuentan es cómo lo van a hacer, listo, vamos a hacer una entrevista, pero también vamos a hacer un conversatorio donde discutiremos alrededor de unas preguntas problemáticas y revisaremos una película para guiar la discusión. ¿Cierto? Resulta que hay una película que habla sobre cómo desde la década de los 80 viene impactando la ciencia, la tecnología y la innovación a la animación. Bueno, ustedes quieren ver la película porque eso les permite darle apertura al conversatorio, a la discusión que ustedes quieren hacer. Entonces miren que aquí ustedes me están diciendo, fenomenológico, y bueno, y fenomenológico, usted quiere interpretar, ¿cómo va a recoger información? Voy a recoger información haciendo entrevistas, haciendo un taller y un conversatorio con unos compañeros. O sea, aquí es el paso a paso, es usted cómo va a desarrollar eso, qué es lo que va a hacer, a dónde va a ir a conseguir información, cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3, ¿cierto? En coherencia con ese método y con todo lo que venía diciendo atrás. Ahora, aquí nos dicen que hablemos de una población muestra, para que no nos enredemos. Anabeli, Daniel, ¿vamos bien? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Daniel, también, un emoji, una reacción. Bueno, Daniel no nos está escuchando. Bueno, muy bien, entonces llegamos a este punto, ¿cierto? Llegamos a este punto donde nos hablan entonces de la del universo, la población y la muestra, para que no nos enredemos. Vamos a hablar de universo en general, ¿cierto? Como un universo finito, y son todas las personas que tienen que ver, los gremios, los actores, todos los que están implicados en el contexto del desarrollo de medios gráficos visuales, ¿cierto? Todos los que hacen parte, desde los estudios hasta los estudiantes, hasta los profesores, hasta las universidades que ofrecen los programas, todo el universo que tiene que ver con el desarrollo de medios gráficos visuales, las carreras afines, animación digital, bueno. Entonces, todo eso hace parte de ese universo, ¿cierto? Dentro de ese universo hay unas poblaciones. Están los que son más expertos o más enfocados en el marketing y en el mercadeo, ¿cierto? Otros que están más enfocados es en la creación de videojuegos y de plataformas web. Otros que pueden estar más enfocados en la creación de experiencias interactivas y plataformas digitales. Bueno, ¿cierto? Es decir, dentro de ese universo hay muchas poblaciones, ¿cierto? Hay gente experta en una cosa, hay gente experta en la otra, que todas hacen parte de ese universo. Y dentro de esas poblaciones tenemos unas muestras en función de una construcción de una propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra población muestra? Que si yo tengo claro que dentro de ese universo hay unas poblaciones y según la naturaleza de la investigación, a mí me interesa alguna de esas poblaciones. Si mi investigación está ligada al marketing digital y al mercadeo, pues a mí me interesa dentro de todo ese universo es la población, los desarrolladores de medios gráficos, las personas que sean especialistas o que sean referentes o que tengan años de experiencia ligados a ese tema, el mercadeo y el marketing digital a partir del desarrollo de medios gráficos visuales. Pero si la naturaleza de mi investigación o el tema o el interés de mi investigación no va por ahí, sino que está más ligado a otra población, que es esa población que se dedica al desarrollo de videojuegos, al desarrollo de páginas web. Entonces, dentro de todo eso, igualmente yo tengo un montón, dentro de la población todavía sigo teniendo un mundo de gente, ¿cierto? Porque es imposible
yo hacerle, digamos que una entrevista a todos los que dentro del desarrollo de medios gráficos visuales son muy tesos en el tema de la creación de videojuegos. Pues yo cuando voy a entrevistar a los 200, a los 300, a los 500, nunca. Lo mismo, y cuando voy a entrevistar a los 600, 700 que son expertos en marketing digital, a los 1000, a los 2000, y así con todos los tipos de poblaciones que pueden haber dentro de este universo del desarrollo de medios gráficos visuales. Entonces, cuando hablamos de población y muestra, estamos diciendo, bueno, mi población, por decir cualquier cosa, son los expertos en el desarrollo de videojuegos y plataformas digitales. Pero mi muestra son 3 personas, ¿cierto? Peranito, fulanito y sultanito, que trabajan en un estudio gráfico dedicado a la creación de videojuegos y de páginas web, y con esa muestra, con a esos tres, es que yo a esos 3 les voy a aplicar el taller, les voy a aplicar el conversatorio, les voy a aplicar la entrevista, les voy a aplicar el cuestionario, y esa es mi muestra. Quiere decir que yo de toda esa población saco una pequeña parte, de toda esa población que me interesa, saco una pequeña parte, una pequeña muestra, y esa muestra se convierte en mi población muestra, en mi población de estudio, a los que yo les voy a aplicar las técnicas de recolección de información para obtener datos, para obtener información e irme a procesarla y redactar unos resultados de investigación. Listo. Entonces, por eso hablamos de población y hablamos de muestra, hablamos entonces también de las técnicas. Entonces, claro, usted está diciendo acá que su método de investigación es fenomenológico, ¿cierto? Entonces, sus técnicas, la manera de recolectar datos, de recolectar información, debe estar en coherencia con ese método y con esa metodología. Entonces, aquí ustedes dicen, ¿cómo van a recolectar información? A través de una entrevista con unas preguntas abiertas, a través del conversatorio que voy a hacer con la muestra, ¿cierto? Con esas 5 personas, o con la que sea la muestra de su investigación. Entonces, aquí narran con qué técnicas van a recolectar esa información y aquí cómo la van a interpretar, ¿cierto? Porque es muy distinto. Yo sé que voy a aplicar una entrevista, pero yo no voy a poner toda la información de la entrevista. Muy probablemente los 10 minutos de la entrevista a mí me sirvan nada más por ahí el minuto 2,50, el minuto 7,10, y yo trato de extraer de ahí, de esa técnica que es la entrevista, trato de extraer la información más relevante y la pongo en una ficha, la pongo en una tabla, ahí transcribo lo más relevante, lo más importante de cara a la propuesta de investigación, y eso es entonces utilizar el instrumento en función de la técnica, ¿cierto? Recolectar información de una manera, pero ya dejarla en un instrumento donde quede claro qué es lo que me sirve de cara a mi propuesta de investigación. Y aquí en recursos es todo lo que ustedes necesitan para desarrollar esto, ¿cierto? Eso también es relativo a la propuesta, muy distinto a los recursos que yo necesite si me voy a ir a entrevistar eh, colegas del campo del desarrollo de medios gráficos visuales, o si me voy a ir para unas universidades a conocer la percepción de los estudiantes sobre la carrera, sobre los retos del futuro, o si voy a hacer un formulario por Google y voy a montar una información para que me respondan en distintos lugares de Sudamérica, ¿cierto? Son los recursos, eso depende de lo que usted quiera hacer, de esa construcción metodológica, lo que usted necesita para poderse ir a recolectar esos datos, esa información, ¿cierto? Y las referencias son toda esa información que nosotros utilizamos tanto para respaldar el planteamiento del problema, el marco teórico o algunos apartados de esta fase o de las que sigue. Listo, entonces recuerde que las referencias bibliográficas son entonces esos libros, esas revistas, esos textos que fuimos a consultar en función de tener elementos para respaldar nuestra propuesta de investigación. Listo, entonces aquí bibliográficos son todo lo físico, lo que está en las bibliotecas, ¿cierto? Y esto nos lleva entonces, muchachos, a las siguientes etapas, que las siguientes etapas no hay que explicarlas porque esto es en función de los datos que ustedes reciban, qué van a empezar a hacer con los datos, qué van a empezar a hacer con esa información. Entonces, para ir cerrando, Anabel, ¿y vamos bien? ¿Quedó claro esta última parte? Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, acá llegamos a esta última parte. Bueno, aquí nos dicen que la muestra es ese subgrupo, esa parte de la población que se utiliza para hacer el estudio, ¿cierto? Y que nos permiten profundizar en la investigación. Lo que les decía ahorita, en la selección de la muestra se deben establecer los parámetros, las variables, es decir, yo qué es lo que voy a hacer con esa gente,
qué tipo de técnicas va a aplicar para recolectar datos, para recolectar información, y esa población es la que me permite entonces obtener una información y luego ahondarme en la redacción del informe final. Que muchachos, una vez tengamos todo eso y podamos desarrollar las etapas, vamos a llegar hasta parte final, que son las conclusiones como un resultado de investigación, que es el espacio donde ustedes interpretan, comparan y analizan los datos obtenidos, que básicamente es este paso a paso, ¿cierto? A partir de la etapa 3. Procesamiento, interpretación y conclusiones. Todo este momento es el momento donde nosotros estamos interpretando, comparando y analizando los datos en función de que de redactar unas conclusiones, un informe final de investigación. Se recomienda que esas conclusiones de igual manera tengan una reflexión final, que estén redactadas en función de los objetivos, que era lo que se pensaba hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si los objetivos decían analizar, interpretar, comparar, vamos a tratar de que las conclusiones estén redactadas en función de los objetivos, que finalmente era lo que queríamos llegar. Entonces, si el objetivo decía analizar, se analizó; si decía comprender, se comprendió; si decía comparar, se comparó, ¿cierto? Entonces ahí vamos a llegar a esa parte de reflexión final y de redacción del informe o de las conclusiones en función de los objetivos, y una vez logremos esto, pues se renovará el ciclo académico. Por eso yo era muy insistente desde por allá del momento inicial, cuando les decía que bueno, listo, vamos a tratar de identificar en nuestro contexto productivo y social un problema de investigación. Con base en eso vamos a elaborar una pregunta, pero para poder armarnos de unos objetivos y de un marco metodológico vamos a revisar antecedentes. ¿Por qué? Porque ahí vuelve y se renueva el ciclo de investigación. Ya ustedes llegaron al punto donde van a redactar unas conclusiones, un informe final de investigación, y el ciclo se renueva, ¿cierto? En el futuro, si alguien va a querer investigar lo que investigó Anabeli, o lo que investigó Daniel, o lo que investigó algún compañero o compañera, tendrá que hacer eso también, revisar antecedentes, revisar sus investigaciones para ver cuál es el estado actual de la temática, en qué avanzaron ustedes, en qué no, sobre qué profundizaron, qué otras cosas dejaron ahí en el limbo, y eso le permite a esa otra persona entonces reanudar la investigación, porque el conocimiento nunca se construye desde cero, es como una bola que se va haciendo cada vez más grande. Los lee a ustedes y desarrolla a su vez su propio tema. Entonces ahí es por eso hablamos de que se renueva el ciclo académico, el ciclo de investigación, y por eso ese informe a nivel general debe contener lo siguiente, debe contener, y lo veníamos hablando, entonces, el título, el resumen, la introducción, el marco teórico, la justificación, los objetivos, la pregunta, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Una vez nosotros logramos todo esto, renovamos el ciclo investigativo y surgen nuevas preguntas, nuevos temas por desarrollar, nuevas recomendaciones o campos por explorar que puedan ser de interés para ustedes o para otros investigadores en el futuro. Listo, entonces ahí llegamos, digamos que al cierre del material en cuanto a la construcción de la evidencia número 2, que es la propuesta de investigación. Y no es de gratis, muchachos, muchachas, que esta parte yo les haya dicho que las dejáramos para el final, el título, el resumen y la introducción. ¿Por qué? Porque una vez tenemos nosotros claro todo esto, nuestro marco teórico, nuestra justificación, nuestros objetivos, nuestra metodología y cómo vamos a interpretar esos datos que obtengamos, ya es mucho más fácil yo redactar esto. ¿En función de qué? Pues en función de la información que quien me vaya a leer se va a encontrar mucho más adelante. Pensar en un resumen, en una introducción, sin tener clara la información de la misma investigación, es una bobada. Entonces, vamos a cerrar el día de hoy con unas recomendaciones para esa etapa, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones para esa etapa son las siguientes. Entonces, la invitación es esta, la invitación es a que cuando vamos a redactar el resumen de la propuesta, se contengan estas 6 categorías principales, o estos 6 elementos, que contenga la introducción a lo que se investigó, ¿cierto?
Luego de la introducción, el objetivo, lo que se quería hacer, hasta donde se quería llegar. Luego de esa breve referencia a los objetivos, la metodología, cómo se hizo eso, cómo fue la ruta, cómo fue el camino para llegar a esos objetivos. Luego de la referencia metodológica, los resultados que se obtuvo, producto de esa ruta y producto de esos objetivos que teníamos, que se obtuvo y que se concluyó, ¿cierto? Una breve, como un resumen de las conclusiones que usted hizo por allá, qué decía yo, qué se concluyó y cuáles son las palabras clave que el investigador se va a encontrar de ahí en adelante durante toda la propuesta. Es bien que cuando yo tengo claro cuáles fueron mis conclusiones, cuáles fueron mis resultados, qué metodología utilicé y cuáles eran mis objetivos, pues yo ahí sí puedo redactar un resumen en condiciones, ¿cierto? Pero eso depende entonces de desarrollar las otras etapas de la investigación. Y lo mismo la introducción, ¿cierto? La introducción es la presentación del trabajo y de la información del contenido que se va a encontrar a continuación la persona que esté leyendo el trabajo que lo vaya a utilizar, ¿cierto? Entonces es importante que esa introducción esté redactada desde una perspectiva informativa y a la vez motivadora, ¿cierto? Que lo invite a uno a continuar con la lectura, ¿cierto? Entonces en esa sección debe aparecer la descripción del tema sobre el que se va a trabajar haciendo referencia a unos aspectos como en la introducción vamos a dejar claro qué es lo que se pretende estudiar, cómo se piensa abordar, qué se piensa proponer y cómo se va a realizar o cómo se ejecutó el estudio. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos que sea informativo, pero que también sea llamativo, que lo invite a uno a seguir ahí conectado con la propuesta y a seguir estudiando. ¿Listo? Esto en cuanto a al resumen y la introducción, obviamente que vamos a tratar de que el título nos hable del problema que abordamos, es decir, si nuestra pregunta de investigación tenía que ver con de qué manera, para retomar un ejemplo anterior, de qué manera la ciencia, la tecnología y la innovación ha tenido impacto en los estudios gráficos, entonces nuestro título necesariamente que hable del problema, que hable del objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, el impacto de la ciencia, la tecnología, la innovación en los estudios gráficos en Colombia, una aproximación a partir de una investigación exploratoria, ¿cierto? El título me habla de lo que se hizo. Entonces, el título también tiene que ser claro, conciso y no nos vamos pues como por enredar, con unas palabras muy rimbombantes, muy llamativas, sino que vamos a tratar de ser precisos, que el título también de entrada nos deje claro en esa investigación qué fue lo que se hizo. Y como recomendación final, entonces, para la redacción de los resultados de investigación, ¿cierto? Entonces, unos consejos para esa redacción de los resultados de investigación. Vamos a ser concisos, vamos a ser claros, vamos a organizar la información, que esté ordenada, que sea lógica, la manera en que la presentamos. Si nos podemos apoyar de fotografías, de gráficos, de tablas, mejor, porque eso facilita la comprensión, ¿cierto? Apoyarse de lo visual es muy importante para uno todo el tiempo estar enganchado con el texto, el texto, el texto. Vamos a citar las fuentes y ustedes van a respaldar sus resultados, sus conclusiones diciendo, y aquí se puede confirmar lo que ya había dicho tal autor, que cuando se aplica la IA a la animación sin unos principios éticos, ¿cierto? Entonces usted quiere respaldar su conclusión desde lo que dijo tal autor, tal persona, pues usted lo cita, porque eso le da más peso a su investigación, ¿cierto? Y obviamente vamos a revisar lo gramatical y lo ortográfico. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estos consejos y por qué es importante comunicar los resultados? Primero, porque eso nos permite transmitirlos de forma efectiva. Segundo, porque eso aumenta el impacto de la investigación, ¿cierto? Llega a un público más amplio. Y tercero, es porque eso facilita la comprensión. Eso permite que los datos estén presentados de manera clara y organizada. Entonces, generalmente, ¿cómo se presentan los datos? En ese capítulo de resultados de investigación, primero introducimos, ¿qué es introducir? Decir cuáles eran los objetivos del estudio, qué técnicas o qué metodología se utilizó y da una breve contextualización de los resultados que se obtuvieron. Luego pasa ahora sí a describir esos datos que obtuvo y los respalda con tablas, con gráficos, con texto, con imágenes. Una vez presente esos datos, los analiza, es decir, redacta la parte de la interpretación de esos datos que mostró más arriba y los relaciona con los hallazgos o con los objetivos del estudio para cerrar
concluyendo sobre esos principales hallazgos y por qué son relevantes de cara al objetivo de la investigación. Entonces recuerden, vamos a tener en cuenta esta estructura y que sobre todo la conclusión o las conclusiones les vamos a redactar en función de los objetivos. Como les decía ahorita, analizar, si analizó, comparar, se comparó, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces yo creo que por acá finalizamos la construcción de nuestra propuesta de investigación. Aquí hay unas recomendaciones de guía porque no vamos a pelear con la realidad. Eso sí, vamos a tener claro los componentes éticos que debemos tener y profesionales para el uso de esto, ¿cierto? Entonces, generalmente, si nos vamos a apoyar en la IA, vamos a tratar de darle un buen rol, una buena acción, un buen contexto y un formato de salida, es decir, lo que yo quiero que me entregue y cómo me lo entrega. Y vamos a utilizar responsablemente esto, éticamente esto, para apoyarnos, ¿cierto? No para que nos haga el trabajo, que sea un asistente, ¿cierto? No que nos reemplace. Listo, y yo confío en que ustedes lo van a hacer y que lo usarán responsablemente para apoyarse y para la construcción de la propuesta, ¿cierto? No vamos a pelear con la historia, esto es una realidad, lo que debemos aprender es a manejarla y hacerlo con ética. Listo. Entonces, muchachos, yo creo que ya con esto terminamos. Yo quedo al tanto de la construcción de sus propuestas, de revisarlas, de hacerles retroalimentaciones si es el caso. Y bueno, nos vemos en un próximo momento. Listo. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Chao. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que ahí está el chat de investigación, está el grupo, está el correo electrónico. Yo quedo atento a lo que requieran. Listo. Nos vemos. Vale, feliz noche. Chao, feliz noche.